Bueno, iniciamos esta semana maravillosa en la presencia del Señor y compartiendo un delicioso té con mucha fe, pero también un tiempo de palabra poderoso, un tiempo de palabra donde Dios sé que iniciando esta semana nos va a hablar de una manera especial. Algunos están teniendo una semanita de receso, de descanso. Aquí en Colombia es así, hay un receso en octubre y podemos disfrutar de unos días de vacaciones, pero sin dejar de hacer todo aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo hoy quiero hablar de un mensaje que he titulado Debilidades sin superar. Debilidades sin superar, y nos vamos a basar en la vida de Sansón, y yo voy a tocar solamente dos textos del libro de Jueces, capítulo 13 del 4 al 5, y usted allí en casita va a terminar de profundizar este maravilloso capítulo que yo sé que muchos conocemos la vida de este personaje llamado Sansón. Y la Biblia dice de la siguiente manera, dice: ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Sansón venía con un propósito, con un diseño a la tierra. Dios habló a su mamá y a su padre y les estableció aquel llamado que tenía para aquel hijo que iba a poner en el vientre de aquella mujer estéril, la mamá de Sansón. Viendo esta situación, yo veía y leía sobre la vida de Sansón. El capítulo 14 nos hace un poquito más de una apertura mayor a todo lo que fue la vida de Sansón, y me sorprende ver que a veces nosotros tenemos debilidades que no hemos superado, cosas que no hemos puesto en las manos de Dios para poder avanzar hacia el propósito que Él tiene con nosotros. Y todos venimos a esta tierra con un diseño, todos venimos a esta tierra con un propósito divino, venimos con un llamado, con una asignación para establecer en la tierra, pero muchas veces a causa de aquellas cosas que no hemos podido superar, aquellas debilidades que no hemos podido superar, nos encontramos perdiendo el propósito, el diseño, el destino por el cual hemos sido creados. Y este caso pasó con Sansón. Sansón fue un hombre llamado para salvar al pueblo de Israel de los filisteos, pero terminó siendo esclavo de los filisteos y terminó perdiendo su vida tras debilidades que no logró superar. Entonces yo saqué algunos puntos aquí para reflexionar, y el primero es que si nosotros no superamos nuestras debilidades, seremos arrastrados al fracaso. Cuando contextualizamos toda la vida de Sansón, nos encontramos con eso, con una vida que no pudo superar aquellas debilidades, desafortunadamente, y que todo esto lo llevó a una vida de fracaso, a una vida de ceguera espiritual, a una vida de ceguera física, a perder lo que Dios había puesto en él, que había sido una fuerza, esa fuerza natural, esa fuerza de jalar, de hacer, de romper, de destruir con sus manos, pero aparte Dios le había dado ese privilegio de tener la fuerza del Espíritu dentro de él para lograr hacer muchas cosas. Para mí, Sansón es aquel Hulk de la época. Podía derribar, podía romper, destruir, quebrantar. Tenía una inteligencia, una sabiduría que Dios le había entregado, pero todo eso fue arrastrado hacia el fracaso por no quebrantar aquellas debilidades y por no poner como que en su vida la prioridad de aquel diseño por el cual había sido establecido. Yo pienso que cuando Dios nos da a nosotros una palabra así como tan sincera, tan honesta y tan de Dios para nosotros, para que ayudemos a establecer esos diseños, debemos de trabajar con eso. Debemos de buscar que eso sea establecido. Yo recibí a mi hijo el menor por una palabra que Dios me dio, con una asignación en esta tierra, y yo ¿qué tengo que hacer? Trabajar en él para que él pueda establecer ese propósito de Dios en su vida, porque yo lo conozco como madre. Tal vez la mamá de Sansón y su padre trataron de advertirle, pero este hombre tal vez no pudo superar o no pudo entender más bien para superar aquellas debilidades que por ende le hacían vivir en medio de fracasos y en medio de situaciones adversas.
encontramos con que él se dejó deslumbrar de Dalila y Dalila terminó engañándolo, cortándole sus trenzas de donde provenía la fuerza. Terminó perdiéndolo todo, no le sirvieron los enigmas, las adivinanzas que él le puso al pueblo filisteo, porque terminó en una condición deplorable, en una condición triste y rogando, humillándose delante de Dios para poder tener la última oportunidad de ejecutar el plan y el propósito de Dios en esta vida, aunque eso le ocasionó morir con todo el pueblo filisteo. Y qué triste que nosotros venimos a esta tierra con un diseño y debido a nuestra falta de entereza por debilitar y desarraigar aquellas cosas que están mal en nosotros, no superamos estas cosas y esas cosas nos llevan ¿a qué? A perdernos, nos llevan a vivir en un fracaso. Entonces, si nosotros no superamos esas debilidades, seremos arrastrados hacia el fracaso. Tal vez usted diga, no, yo no tengo ningún problema, gloria a Dios si no lo tiene, pero habemos otros que luchamos con el temperamento, tal vez otros con la mentira, otros luchan con la falta de sabiduría para tomar decisiones, luchan con el fracaso, luchan con las emociones heridas, con la depresión, con el deseo de morir, con infinidad de cosas. Y Dios en esta mañana quiere que nosotros aprendamos a superar esas debilidades para que no seamos arrastrados al fracaso, sino que por el contrario podamos establecer su plan y su propósito en esta tierra con esta vida, esta única vida que tenemos para cumplir con esa asignación que Él nos ha dado. Sansón era un hijo de berrinche, era un hijo que siempre quería hacer su voluntad por encima de lo que su padre y su madre dijeran. Y a veces nosotros somos personajes como Sansón, que estamos queriendo poner siempre nuestra forma por encima de la forma de Dios, que queremos hacer que lo que nosotros decimos o hacemos se haga realidad aún por encima de aquello que Dios ha dicho, y nos convertimos en hijos de berrinche, en hijos caprichosos, en hijos que quieren hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios, por encima de lo que Dios quiere. Nos encontramos pidiendo cosas y haciendo cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, pero las hacemos porque creemos que es más fácil como nosotros decimos y no como Dios ha dicho. Qué bueno que podamos recapitular en nuestra vida en qué momentos nosotros hemos querido hacer por encima la voluntad de nosotros y pasar esa voluntad de Dios y no obedecer a Dios en aquello que Él quiere que nosotros hagamos y establezcamos. Siempre los proyectos de Dios para nosotros van a ser demasiado grandes o tal vez demasiado complejos de poner en marcha. Pero si estamos con Dios, Él mismo nos va a dar las estrategias y las ideas para que aterricemos esos proyectos. No seamos hijos de berrinche, seamos hijos que se proyectan, hijos que avanzan, hijos que creen, hijos que no se complacen en hacer su voluntad, sino en hacer la voluntad de Dios. No debemos buscar nunca afuera lo que nosotros tenemos dentro. Dentro de nosotros hay un depósito. Dentro de Sansón había una fuerza inexplicable humanamente, una fuerza más allá de lo natural, una fuerza que lo hacía ser un hombre exitoso. Dentro de nosotros hay un depósito que Dios puso para que eso que Él ha dicho de nosotros se establezca, para que eso que Él ha dicho de nosotros produzca. Dios nos dio un destino, Dios nos dio un diseño, Dios nos estableció, y aun cuando nuestros padres no conocían ese diseño, tal vez cuando llegamos al Señor nos encontramos con ese diseño. Él no lo revela a nosotros, sino lo establece a nosotros con el fin de que nosotros lo establezcamos en esta tierra. Así de que no seamos esos hijos de berrinche, no busquemos fuera lo que tenemos adentro. Dentro de nosotros tenemos un depósito maravilloso que Dios puso en nosotros para que nosotros fuéramos y fuésemos todo lo que Él quiere que nosotros seamos. No perdamos el tiempo buscando la voluntad de nosotros, no perdamos el tiempo haciendo cosas que Él no nos ha llamado a hacer, no perdamos el tiempo sin superar aquellas debilidades que nos llevan al fracaso. Luchemos, batallemos, caminemos, pidámosle al Espíritu Santo que mate, que anule, que rompa, que quebrante y que destruya todo aquello que no nos deja llegar a hacer lo que Dios
ha dicho que seamos, a cumplir con ese propósito. No esperemos al último momento para poder decir, Señor, dame la última oportunidad para hacer todo aquello que me mandaste a hacer. Hagámoslo en el transcurso de nuestra vida y terminaremos nuestros días sintiéndonos satisfechos por el trabajo que realizamos para la obra del Señor. Así de que mi deseo y mi oración en esta mañana es que podamos superar aquellas debilidades que no nos dejan ir más allá hacia donde Dios nos ha llamado, que podamos romper y anular todos los propósitos del diablo, porque siempre que hay un diseño y una asignación, el enemigo va a querer destruirla y va a querer derribarla. Que no seamos como aquel Sansón que no pudo superar aquellas debilidades que lo llevaron al fracaso y a pedir la última oportunidad para establecer ese propósito divino por el cual había sido llamado. Dios te bendiga. Recuerda que esto es un té con mucha fe. Nos vemos mañana.